Primera Corintios capítulo 14. Primera Corintios 14, leamos los primeros 22 versículos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esta es la palabra del Señor. Confiemos que Él nos ilumine con su Espíritu Santo mientras la estudiamos.
Debemos hasta este momento tener claro algo, y es que no son lo mismo los dones espirituales que las gracias o virtudes del Espíritu Santo. Recuerden que los dones no todos tienen o tenemos los mismos, y sí podemos anhelarlos, pero no todos tenemos los mismos. En el capítulo 12, versículo 29 y 30, habíamos leído esto, preguntando el apóstol Pablo cuando explicaba que cada uno tiene una función. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a todas esas preguntas es no, no todos tienen los mismos dones. Pero todos los creyentes necesitamos las gracias o virtudes del Espíritu Santo. Y por eso hoy, hace 8 días, terminamos diciendo, no puede haber un cristiano sin esos 3 elementos en su vida: fe, esperanza y amor. La fe, la esperanza y el amor en esta vida deben estar presentes en todo creyente. Y están presentes en todo verdadero creyente en diferentes grados. Según el grado de madurez y de santificación, estas gracias se verán más claramente. Pero entonces, sabemos esto, los dones espirituales pueden ser deseados. Está bien que anhelemos dones espirituales, él mismo lo dice, pero debemos, según empezamos este capítulo, seguir el amor. Necesitamos distinguir cuáles cosas son útiles, necesarias y cuáles son indispensables. Seguid el amor. Eso es indispensable. Podemos anhelar dones espirituales y puede que Dios los dé o no los dé. Pero el amor tiene que estar presente en la vida del creyente siempre y hay que seguirlo. Pero esa palabra es más, tenemos que entenderla como algo detrás de lo cual yo voy insistentemente, perseguir el amor. Para poder entender esto que tenemos aquí, necesitamos reconocer que en Corinto, en la iglesia, había unos ciertos problemas que ameritaron que el apóstol Pablo escribiera este capítulo. La situación que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto fue la que hizo necesario que el apóstol Pablo corrigiera lo que ellos pensaban y cómo estaban haciendo las cosas. Había, según leemos en estos primeros versículos, una sobrevaloración del don de lenguas. Lo valoraban de manera exagerada. Y parece entonces que todos deseaban tener ese don. Ya les había dicho antes, no, ese don no es para todos. Pero quisiera también que entendamos que lo que aquí vemos es un uso incorrecto del don de lenguas. Muy claramente él nos dice, así no se hace. Ustedes están usando ese don de una manera indebida. Esta exposición y probablemente la de hoy en 8, que vamos a continuar el tema, quiera el Señor usarla para que nosotros podamos, con amor y con la verdad, en nuestras conversaciones con los creyentes pentecostales, mostrar lo que realmente la Biblia enseña al respecto de las lenguas y del orden en el culto a Dios. Porque un pentecostal debe reconocer que las iglesias pentecostales de hoy, año 2020, no son como las iglesias pentecostales de los años 1950 o 1930 o como ellos empezaron. Hay un cambio, pero no un cambio para mejor. Había una manera de hacer el culto pentecostal que igual no corresponde a lo que leemos aquí, pero precisamente al no querer ser regidos por las Sagradas Escrituras, se llegaron a situaciones muy, muy lamentables.
Y nosotros queremos, en la medida de lo posible, traer luz al respecto. Hay ciertos principios aquí que se establecen. Y uno de ellos es esto: lo que no se entiende no puede edificar. Ustedes lo vieron ahí. Eso es lo que está tratando el apóstol Pablo decir. ¿Cómo le están dando ustedes a ese don? Lo habíamos explicado de qué significa ese don, ¿verdad? Pero lo recordamos. El don de lenguas es la capacidad dada por Dios de que una persona pudiese hablar en un idioma que él nunca había aprendido. Y de verdad, eso es algo milagroso. Pero estaban sobrevalorando eso y él les dice: ustedes se están dejando llevar por algo que sí es muy impresionante, pero que no es de ninguna manera edificante a como ustedes lo están haciendo. No es esa la intención de Dios al dar ese don. Recordemos siempre esto, mis estimados: el evangelio verdadero tiene que ser entendido para que llegue a ser salvífico. Nadie puede ser salvado si no entiende. Esto no es algo de emociones y sentimientos. Yo repito mucho esa frase, ustedes saben, pero es porque es lo que vemos nosotros. Las personas son movidas por sus emociones y sentimientos, pero no están entendiendo ni por qué hacen lo que hacen. Y él les está diciendo: no va a haber edificación si no hay entendimiento, así como con el evangelio. Por eso entonces él contrasta y le dice en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres, y vean la diferencia. ¿Para qué habla el que profetiza? Para edificación, para exhortación, dar ánimo a esas personas, para consolarles, consolación. 3 cosas. Edificación, es decir, para construir, para instruirle de alguna manera, para ayudarle a crecer. Eso es lo que está diciendo, edificar. Y eso hace con la profecía. Edificación, exhortación, darle ánimo y consolación por medio de la palabra recibida de Dios. Recordemos que el don de la profecía, eso era poder decir: tengo un mensaje, Dios me ha dado un mensaje, y directo de Dios viene ese mensaje. Eso es ser un profeta de Dios. Hoy en día la profecía no es así. La profecía se suscribe a la palabra escrita de Dios. Pero el principio permanece. Para eso es que se predica el evangelio. Para eso es que se predica la palabra de Dios. Para edificación, exhortación, consolación. Entonces el que profetiza, haciéndolo así, ¿qué es la diferencia? Que está haciendo lo que él dice aquí: seguid el amor. Eso es lo que está haciendo. Por amor está dando a sus hermanos y a la iglesia una palabra que es edificante, que exhorta y que da consuelo. Por eso es que es mayor el que profetiza, porque está siguiendo el amor. Y habíamos visto unas predicaciones donde dice: yo les voy a enseñar el camino más excelente. Es este del amor. El que habla en lenguas, en cambio, miremos 4 y 5, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El que habla en lenguas solamente, sin buscar darse a entender, está siendo ¿qué? Un egoísta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dejan ustedes que una persona hable en un idioma, qué maravilloso, parece chino lo que está hablando, parece, quién sabe cuál idioma, parece arameo, parece hebreo, quién sabe qué es, y se le oye, y se ve que no son frases sueltas, que no es una sílaba repetida, no, es un idioma. Así era como y lo oímos y nos impresionamos, ¿y qué? ¿Cómo le vamos a dar a eso importancia? Ese está siendo egoísta y está haciendo una especie de show. Mírenme a mí y óiganme a mí y véanme a mí, el don que tengo. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que corregirse.
El que habla en lenguas, entonces, sin buscar darse a entender, está siendo egoísta y parece que viene al culto a edificarse a sí mismo. O iba al culto. Ya de aquí tenemos una enseñanza. ¿Podrá alguno de ustedes tener esa actitud? Yo voy al culto a recibir yo. Allá los demás. Ese es el que habla en lenguas. Solo él se edifica, él se siente bien. Él se siente bien porque está ejerciendo un don milagroso, pero la iglesia lo único que puede hacer es decir, dichoso, qué bárbaro, no ha recibido edificación. Ahora vamos con unos ejemplos que explican por qué es que el profetizar es más importante. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Mis estimados, este versículo es muy claro. Y él está diciendo, las preguntas que se hacen de este estilo, recuerden que tienen una respuesta implícita. Cuando él dice, ¿qué os aprovechará? ¿Cuál es la respuesta implícita ahí? Nada, no sirve de nada. Él no está tratando de ser grosero, está tratando de alumbrarles, hermanos, es que eso no sirve de nada. Si yo voy a ustedes hablando en lengua, no sirve de nada, excepto pueda con eso hablarles con revelación. Recuerdan que había revelación directa de parte de Dios, las escrituras no estaban completas. Había esa revelación de Dios, Dios está revelando algo. Sea futuro, sea para alguien, o conciencia. Recuerden que ciencia es conocimiento, profecía, doctrina, una enseñanza, y ahí se vuelve útil. ¿Qué os aprovechará? De la primera manera, nada. De la segunda, sí, mucho. Porque la iglesia salió habiendo recibido revelación, habiendo recibido una exhortación, una profecía, una doctrina. Y entonces el cuerpo de Cristo es edificado. Se ejerció un don en amor, siguiendo la regla del amor. Ahora viene esa explicación que él da. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara también puede ser el arpa, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vean, el ejemplo lo tenemos muy claro aquí mismo porque usamos instrumento para acompañar los himnos. Pero también tenemos un espacio en el cual el pianista toca algo en el preludio. Pensemos en ese ejemplo. Si el hermano Franklin, el pianista, va y toca notas así a lo loco, como decimos, en el piano, eso no tiene para nosotros ningún sentido, es hasta molesto. Bueno, pensemos cómo son los niños cuando se acercan a un piano. Ahí. Eso no tiene sentido para nada y hasta es molesto, depende cómo lo haga, ¿verdad? Eso es lo que él está tratando de decir aquí. Y yo quisiera aprovechar el momento, aunque no es el tema, de un comentario que alguna vez hice con respecto a esto de las alabanzas y de que alguien dijo, alguien hermano tiene una alabanza y viene y hace un instrumental. Y yo decía que eso no puede alabar al Señor por sí mismo porque no hay palabras, pero quisiera ampliar al respecto. Ok. Hoy el hermano tocó en el preludio una melodía. Si usted nunca ha oído ese himno, usted todavía hay algo que puede percibir, porque la música en sí misma es un lenguaje y eso tiene un orden, hay una melodía, hay armonía, hay algo. Aunque usted no conozca el himno, usted dice, es bella la melodía, me invita como a la solemnidad, hay algo que se está expresando hermoso, no sé qué es, pero algo todavía hay ahí. Pero si usted conoce el himno, claro que es una edificación porque usted tiene asociada a esa melodía unas ciertas palabras. Entonces, el hermano tocando y uno en la mente, a ti la gloria, victorioso Salvador.
¿Entienden? El ejemplo que el apóstol Pablo está diciendo es ese. Que esa persona hablando en lengua desconocida, un lenguaje que usted no está entendiendo, es exactamente como ir al piano y darle y aporrear aquellas teclas sin sentido. Eso es lo que significaría. Luego él dice otra cosa que es bien importante. Ustedes saben que en el ejército, en ese momento, en esos tiempos, estaban acostumbrados a los toques de trompeta que significan cosas. De hecho, había una persona encargada de eso y a esa persona se le decía el corneta o el trompeta. Él es el encargado y depende de lo que él toque, el pelotón, el batallón, el ejército sabe qué pasa. Es hora de levantarse, es un cierto toque. Es hora de otro toque. Y si es amenaza de guerra, hay un toque muy claro que ellos saben. Aquí no estamos jugando, eso no se toca todos los días. Eso es lo que él quiere decir, que no tiene sentido usar ese don de lenguas en la iglesia si la gente no está entendiendo. Porque vea que le dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, dice el apóstol, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que ya establecemos algo según las palabras del apóstol Pablo. Nosotros habíamos dicho que el don de lenguas creemos que cesó. Y yo daba una simple razón. ¿Cómo lo sé? Porque cesó. Pero si supongamos que hay alguien que no cree eso y que piensa que no ha cesado. Aquí tenemos una regla muy clara en la cual el apóstol está diciendo, no deben hablar en lenguas porque eso no edifica la iglesia. Y aquí es donde nos enfrentamos. ¿Cómo es que se anima a las personas a hacer algo que el apóstol Pablo dice que no debe hacerse en la iglesia? Aquí esto es lo que está diciendo. No deben hablar en lenguas. Eso no edifica a la iglesia. A la iglesia no venimos a edificarnos individualmente. Venimos a edificar a los otros, a buscar juntos a Dios y a recibir de Dios juntos. Porque el cristianismo nos lleva siempre a la unidad del cuerpo. No existe, como habíamos visto en alguna ocasión, no existe en la Biblia cristiano individualista. No existe tal cosa, todo es en el cuerpo, en la iglesia. Como les digo, entonces nos reunimos juntos a adorar a Dios Padre en la comunión del Espíritu, con la mediación de Jesucristo, para recibir juntos de Él. Y eso no se está cumpliendo aquí. Si hay una persona a la que dejan que hable y nadie entendió y otro más hable, y según veremos después, hasta tenían el desorden de que hablan más de uno a la vez. Después llegaremos ahí. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que da el apóstol Pablo? Versículos 10 en adelante. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esta es la palabra de Dios. Pongámosle atención. Los dones son para edificación de la iglesia. Por eso muchas cosas que la gente llama don no es don, porque no es para la edificación de la iglesia. Son simplemente cosas que a usted le gusta hacer, hágalas, está muy bien, y hágalo todo para la gloria de Dios, pero los dones son, aquí dice, para la edificación de la iglesia. Entonces se le dice a las personas, por lo cual el que habla en lengua,
extraña, pida en oración poder interpretarla. Las instrucciones son claras. Buscar interpretación. Si no se da, no debe usarse el don de lenguas en la iglesia, porque no hay provecho en hablar en un idioma que los demás no entienden. Esto que estamos diciendo, hermanos, se desprende directamente de la palabra. No tenemos que hacer un malabarismo para entender. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Si alguien todavía hoy dijera que tiene un don de lenguas, supongamos, porque no existe, no lo he visto, que gente pueda hablar un idioma que no ha conocido antes y que lo puede hablar con fluidez. Si no hay quien interprete en la iglesia, entonces no puede hablar en ese idioma, porque nosotros venimos a la iglesia a hacer algo que es juntos y a recibir edificación juntos. Pide en oración, y le decía a él, poder interpretarlo, ¿es posible? Y entonces habría sentido en el que hable. El versículo 15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La lección básica para nosotros hoy es que para orar y cantar debe realizarse con el entendimiento. Y claro, con el espíritu. Pero en el contexto que estamos hablando, lo que me parece a mí que el apóstol dice es que él está separando a esos que oraban en el espíritu, es decir, en un idioma desconocido, sin entendimiento. Pero para nosotros, ¿qué enseñanza hay? Se nos dice, tenemos que hacer esto, orar y cantar en el espíritu y con el entendimiento. Tenemos que. Si nosotros pensamos que esto solo tiene que ver con la iglesia de Corinto o con los pentecostales, estamos muy equivocados. Usted ahí puede estar sentado y cantó este himno sin entendimiento de nada. Y puede que sin el Espíritu también. Estamos llamados a orar verdaderamente en el Espíritu con entendimiento de lo que estamos diciendo. Es una tarea no fácil, tenemos que procurarla. Por eso hasta la Biblia dice, derramando espíritu de oración sobre el pueblo. No son cosas mecánicas. No es aprendas esto y hágalo de esta manera. Tenemos que hacerlo en el espíritu y con el entendimiento. En los versículos 16 y 17, Pablo dice así, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y aquí se supone algo. La pregunta es, ¿cómo dirá el amén? ¿Cómo dirá el amén? Hay que decir amén. ¿A qué dice usted amén? ¿Sabe qué significa amén? Todo el mundo sabe y uno les pregunta, ¿qué significa amén? Así sea, es cierto, es verdad. ¿Ok? ¿Dice usted amén cuando escucha una alabanza de alguien al Señor, una acción de gracias? Eso es lo que se espera de un creyente. Pero Pablo dice, no lo puede hacer el creyente, no puede decir amén a una alabanza, a una acción de gracias si él no sabe que alguien está alabando a Dios. El amén, nosotros no tenemos ninguna razón para no hacerlo. No hay algo en la Biblia que diga, ya no deben de decir más amén. Claro, como todas las cosas, por nuestro pecado se llegan a corromper las costumbres. Y la gente comenzó a usar el amén para decirlo cuando le daba la gana sin sentido. Pero aquí dice que se esperaba que a la acción de gracias que alguien dio,
el que oye diga amén. Es como cuando llegamos a Apocalipsis y leímos aquella bella frase. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. O sea, es una respuesta. Amén, sí, ven Señor Jesús, porque estoy oyendo algo con lo que yo me identifico, que tiene que ver conmigo, y yo no estoy indiferente a eso. ¿Es usted indiferente a la predicación de la palabra de Dios? ¿O usted asiente, o al menos con su alma dice un amén? Porque, como les decía, hay gente que hasta ha manipulado y entonces yo quiero que ustedes digan amén y cada rato les voy a estar preguntando amén y ustedes van a responder porque yo les dije que dijeran. Pero se supone entonces que la adoración a Dios es algo corporativo, pero de entendimiento individual. Entonces, cuando esa persona hablaba en lenguas, se quebraba el principio. Y sí, lo oí, ¿ahora qué? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? No sabe lo que has dicho. Entonces esto debe dolernos cuando nosotros vemos que se anima a las personas a hablar en lenguas. No importa que nadie le entienda. Hablen en lenguas. Así hay partes donde se impulsa a las personas. Es más, se respeta tantísimo la escritura, que yo no sé si ustedes conocen eso, pero yo sí lo leí en cierto momento. Hasta hay alguien que da el método, los 7 pasos para que usted aprenda a hablar en lenguas. Y eso es algo muy triste, porque está pasándole por encima a la escritura. Le dice la Biblia que no haga tal cosa, que no se atreva a usted a hacer eso. Nos animaban a eso antes. Yo vengo de ese contexto y puedo decirlo con conocimiento. Eso no edifica a la iglesia. No, tenía que el hermano que tenía el don de lenguas buscar interpretación, y si no, no puede usar ese don en la iglesia. Orar y cantar debe realizarse con el entendimiento, porque los que escuchan se supone que tienen que ser edificados y responder. Esa es la parte que nos falta. ¿Cómo responde usted? Tiene que responder con un amén. Pero si no ha entendido nada, no puede responder con un amén. Este principio lo vamos después a estudiar más seriamente con lo que tiene que ver con el orden del culto, porque esa es una de las razones por las cuales no puede orar todo el mundo tampoco a la vez. Porque ¿a qué le dice usted amén si no se entendió la oración? Aunque todos hablen en español, si están hablando al mismo tiempo, no puedo decir amén. Esto nos va a llevar a un entendimiento mejor de lo que es orarle al Señor. Bueno, hasta aquí entonces sabemos que se da por supuesto que los oyentes tienen que responder con un amén cuando oyen la acción de gracias. En el versículo 18, el apóstol Pablo parece tratar de aclarar algo. Oiga cómo lo dice. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es como si, por si se está entendiendo mal, pienso que dice el apóstol, yo no es que la tengo contra el don de lenguas, yo también hablo en lenguas. No es por envidia que yo no, como nunca he hablado en lenguas, entonces odio a los que hablan en lenguas. No es así. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él no está movido por la envidia, sino que él les dice la razón por la cual él mismo, teniendo el don de lenguas, y parece que en gran mayor capacidad que ellos, en la congregación prefiere no utilizar semejante don si no es capaz de darse a entender. Versículos 19 y 20. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí está una enseñanza importantísima para nosotros. La iglesia en Corinto se estaba portando infantilmente. ¿Cómo es portarse infantilmente? ¿Qué es esto de no ser niño? Madure. Los niños no tienen un buen entendimiento de lo que realmente es importante. Por eso cualquier niño va a preferir una golosina a algo que le dicen, vea, este alimento tiene vitaminas y minerales. El niño prefiere la golosina por su capacidad poca que tiene. Entonces, pues algo así estaba sucediendo en Corinto. No sean niños, le dice él, ustedes están valorando cosas y le están dando un valor a algo que no tiene tanto valor. El valor está en lo que pueda edificar a la iglesia. Yo estoy llegando casi al límite del tiempo en unos minutos, y entonces voy a decir brevemente lo que los siguientes versículos nos enseñan para poder concluir. Pero como vamos a seguir adelante, no tengan temor, hermanos, volveremos a esto luego. En la ley está escrito, cuando él le dice, vea, sean maduros en el modo de pensar, entiendan las cosas como deben entenderlas, dejen de ser niños inmaduros. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El pueblo de Israel fue advertido con respecto a esta situación de escuchar a otros hablar algo que ellos no entendían desde el Deuteronomio, en las advertencias de las maldiciones para el quebrantamiento del pacto, que está en Deuteronomio 28:49. Él les dice, vendrá una nación cuya lengua no entenderás. Y eso es parte del juicio de Dios, la invasión de los babilonios o de los que llegaron a los caldeos ahí a Israel. Pero hay otro versículo al que específicamente se refiere el apóstol Pablo, que es Isaías 28:11. Vamos a ver si está. Es ese. Que dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La cita del apóstol es, en lengua, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Por qué el apóstol está mencionando algo aquí que tiene que ver con juicio de Dios? Jeremías 5:15 dice lo siguiente. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. El apóstol Pablo les está diciendo, miren, tener entre ustedes gente que no se entiende lo que dice, más bien corresponde a un juicio de Dios. Eso se les dio como juicio a los judíos. ¿Cómo van a ustedes a estar tranquilos escuchando gente que no se entiende lo que dice? Así que son ustedes muy ignorantes y muy niños y le dan importancia a algo que más bien en ese caso sería para ustedes juicio. Dios nos habló pero no entendimos nada. Que eso era lo que sucedía con los corintios. Vamos a ir concluyendo. Si un mensaje entonces en lengua extraña no produce edificación,
no debe permitirse. Creo que eso nos queda claro. Pero entonces él dice algo aquí. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vamos a dejar hasta ahí, después lo ampliaremos, pero el asunto es que la iglesia, aunque el motivo principal por el que estamos reunidos es la adoración del Dios vivo y verdadero, no debemos ser descuidados de los visitantes. Tienen que importarnos esas personas que nos visitan. ¿Usted se interesa en que ese que viene entienda de qué se trata? ¿Por qué es que estamos aquí? Parece que en los Corintios no les importaba. Y usaban ese don y venía gente y dice, qué extraña reunión esa. Fue una reunión que la verdad no entendí nada. E hicieron cosas extrañas, pero a la iglesia no le importaba ese resultado. Para mí esa gente estaba loca, dice el visitante de la iglesia de Corinto. Y nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros debemos, si somos obedientes a Dios, como veremos, y tenemos un culto que de veras refleje ese diálogo entre Dios y su pueblo, veremos el resultado, que después viene en otro versículo aquí. ¿Qué resultado da el correcto orden en el culto a Dios y el uso de los dones que de verdad son de edificación, como la profecía? Evaluemos entonces apropiadamente los dones y pensemos, aunque sea en nuestro propio idioma, ¿qué es lo que nosotros más valoramos? ¿La elocuencia de un orador o la claridad? Lo digo porque hay personas que elevan a otros, que son súper elocuentes, pero no han entendido nada de lo que dice. Quiero decir, que hablan muy bien, parece que saben mucho, pero en su explicación, o en su enseñanza, o en su oratoria, no hay realmente edificación. ¿Qué es lo que usted valora? ¿Qué le pide usted a Dios? Recuerden que empezamos diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Le pide usted las virtudes en una mayor medida y las procura? ¿Pide dones a Dios? Recordemos, si usted no pide, no recibe. Y si no pide es porque no le interesa. Debería interesarle. Y debería interesarle en el orden correcto. Debería usted querer abundar en las virtudes del Espíritu Santo, en las gracias de Dios. Pero también debería estar preocupado de ver qué Dios me ha dado a mí para yo ser de edificación a otros. ¿Cuánto desea usted la edificación de los demás? ¿Es usted un niño en la malicia, como dice aquí, o está siendo un niño en el modo de pensar? Aprendamos a juzgar sabiamente. Los protestantes del siglo XVI rescataron algo que había pasado ya por 1000 años en la Iglesia Católica. Se daba la misa en latín y nadie entendía el latín. Y a través de la labor de los protestantes se cambió eso, para que se leyera la Biblia en el idioma que la gente entendía y para que se predicara en el idioma que la gente entendía. Y eso por siglos y siglos la Iglesia de Roma no cedía. Hasta el Segundo Concilio Vaticano fue que lo hicieron. Es decir, hermanos, eso fue en 1963 o 64. Desde eso es que se permitió que ya las misas no se hicieran en latín, que se hicieran en el idioma del pueblo. Quebrantaban entonces ellos este principio. ¿Cómo se va a hacer un culto en el que se habla en un idioma que la gente no conoce y ellos tienen que aceptarlo así? Porque qué impresionante es. Si alguna vez, si no lo han oído, escuchen una misa en latín y verán la impresión, y ojalá cantada. Pero eso no tiene edificación espiritual. Tiene sí un cierto aspecto de misterio. Y el incienso, aquellas palabras. No, nosotros, gracias a la obra que el Señor hizo en la Reforma Protestante, volvimos a la sencillez del Evangelio. La palabra en el idioma del pueblo, predicada en el idioma que el pueblo puede entender.
Y una última cosa. Cuando el apóstol Pablo le dice a ellos, en ese versículo que dice, si ustedes hablan y no se entiende, están hablando al aire. Ese es el versículo 9. Para cada uno de ustedes que está aquí, yo hablo para ustedes y espero que estén atentos y peleando contra el sueño. Voy a tener que hablar con algunos hoy. Nosotros venimos, si usted no está atento, no recibe edificación, ¿me entiende? Así que es igual que yo estuviera hablando en latín, si usted no está poniendo atención, no recibe edificación. Ponga atención. Aquí dice, porque hablaréis al aire. Entonces eso es de lo que quiero que piensen. Yo puedo estar hablando aquí, o cualquiera de los pastores, haciendo su mejor esfuerzo por darse a entender y está hablando al aire porque usted no está prestando atención. Porque usted se distrae y no entiende lo importante que es escuchar la palabra de Dios para edificación de su alma, para usted ser exhortado, para usted ser edificado y consolado, a menos que usted crea que no lo necesita, que ya usted sabe suficiente, que no hay corrección de Dios para usted. Qué terrible es que los pastores tengan que irse con ese sentimiento. Yo creo que le hablé al aire hoy. No. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, porque se nos habla en nuestro idioma, pero es como si se hablara en lengua extraña. Por eso les decía que no es que no crean que porque aquí dice hablar en lenguas yo voy a estar, qué bueno que los pentecostales oyeran esto. No, es usted el que tiene que entenderlo y aplicarlo a su vida. Porque como les digo, el mismo pecado puede estar cometiendo, aunque aquí nadie está hablando en lenguas. Pidamos al Señor entonces que esta su palabra llegue a nuestro corazón. Porque si no entendemos, eso es por lo que les digo, si el evangelio no es entendido, no salva. Usted debe entender por qué ocupa la salvación, por qué tuvo el Hijo de Dios que venir a morir a este mundo. Y si no lo entiende, ¿cuál es la razón? Porque yo estoy perdido en mis pecados, merecedor del infierno. Y si Él no viene y me salva, voy para la condenación. Y si usted no ha entendido eso, tiene que primero entenderlo para abrazarlo con fe y entonces disfrutar de la bendición, ser edificado. Oremos. Bendito Dios, te suplicamos, confiando en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos perdones, porque tú hiciste llegar tu palabra a nosotros en nuestro idioma y no hemos sido agradecidos. No valoramos tu palabra como deberíamos. También te pedimos perdón porque oímos alabanzas y testimonios de lo que tú haces en la vida de otros y no decimos de corazón, amén. Enséñanos, Señor, entonces. Enséñanos a darte un culto que honre tu nombre y que sea de edificación a los oyentes. Bendice a cada alma que tú has traído hoy aquí. Estas cosas las pedimos para la gloria de Cristo y en su nombre. Amén.